Bienvenidos hermanos nuevamente a la clase. Vamos a iniciar con nuestro estudio en el libro de Éxodo. Ya hay que tomar en cuenta también de que el día lunes es feriado por carnaval, así que vamos a tener un descanso. Pero esa clase, hermanos, tenemos que reponerlo. Ya prácticamente tenemos que terminar toda esta materia en el mes de febrero. Así que, no sé, a ver, vayan pensando en alguna propuesta, algún día que podamos reunirnos para recuperar esa clase, porque en marzo va a comenzar otra materia. Entonces, vamos a ir pensando ya qué día podemos reponer esa clase del lunes de feriado, porque no, o quisieran pasar, tal vez no, aunque tal vez van a viajar otros días de campamentos y de retiros, entonces por eso no me estoy animando a pasar ese día. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Como es la hermenéutica y el estilo de aprendizaje que tengo, hermanos, vamos a ver este video. Voy a explicarlo. Ya, y estoy abierto a las distintas preguntas que ustedes tengan. Vamos a analizar, vamos a aplicarlo, vamos a interactuar, ¿no? Para que ustedes también sean, a través de estos estudios de esta materia, edificados y que realmente puedan aprovechar el tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces, hermanos, confirman si está con audio y pueden escuchar. El libro de Éxodo es el segundo. ¿Se escucha, hermanos? Sí, pastor. Ya, Escucha, pastor. ahí les dejo, hermanos, ¿ya? Son 7 minutos con 10 segundos. Libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón.
Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. Bien, hermanos, tenemos la primera mitad, como dice el narrador, acerca del estudio de Éxodo. Como hemos visto en la introducción de la materia del Pentateuco, es muy importante lo que es los antecedentes de cómo se ha llevado a escribir este libro, ¿no? En Génesis capítulo 50 nos muestra que Dios iba a bendecir a Abraham y a sus hijos, ¿no? Y a los hijos de sus hijos. Entonces, ya ingresando a lo que es el Éxodo, podemos ver que Dios tiene planes con José para que él sea el gobernador y que pueda ser el medio para que Israel
en ese tiempo, hermanos, no muera de hambre en el desierto, porque se acercaba, según el sueño de José, 7 años de buena cosecha, todo agradable, buena alimentación, pero los 7 años después de hambruna, y no solamente para Egipto, sino para todas las ciudades alrededor de Egipto, y algunos se menciona que fue más grande todavía la extensión en ese tiempo de hambre. Entonces Dios por eso preparó a este varón que es José. Eh, Tal vez José no lo pensó en esa manera, en esa magnitud de los planes de Dios. Y tal vez para nosotros pareciera que ahorita, no sé si le ha pasado esto, usted está pensando de que, eh, ¿por qué estoy estudiando? ¿No? ¿Cuál es el propósito de que yo pueda estudiar, de que pueda prepararme o pueda estar ocupado en este tiempo, ¿no? Presentando tareas que a veces no le entiendo, me es difícil, porque además tengo trabajo y otras responsabilidades. Los tiempos tal vez cambian, son algunas veces diferentes, pero los propósitos de Dios no cambian. Si Dios puso en usted el querer como el hacer, aún estando así ocupado, porque Dios llama, hermanos, a las personas ocupadas. Y yo siempre he dicho, ¿por qué? Porque estas personas saben cómo administrar su tiempo, saben cómo poder responder a las exigencias y poder cumplir, ¿no? A pesar de lo que es diferentes trabajos o responsabilidades, como lo mencioné. Entonces, cada uno de nosotros, al igual que José, hermanos, somos llamados dentro del ministerio a podernos formar y a poder estar en algún momento, en un momento, lugar, con personas determinadas y ejerciendo un ministerio, ¿sí? Entonces, quiero que pensemos en ese momento, ¿no? Que al igual que José, nosotros somos personas que según la voluntad del Señor, vamos a ejercer ministerio, ¿no? Y yo creo que a estas alturas usted sabe a qué Dios lo llamó, sabe usted qué don tiene. Si es pastor, estoy hablando tal vez aquí con futuros pastores o pastores que están ejerciendo el ministerio y que necesitan prepararse en el conocimiento de la palabra para preparar estudios bíblicos, para preparar sermones. O tengo tal vez aquí en los estudiantes futuros, como digo, pastores, maestros, líderes, ¿no? Que ya sea que están ejerciendo o que todavía no, pero el Señor llama con este propósito. Ahora, en el tiempo que Israel estuvo esclavizado, hermanos, en Israel, como lo he dicho una y otra vez, en cuanto a los años, podemos hablar de 400 años de esclavitud o 430 años de esclavitud. Entonces, no puedo dar con exactitud el tiempo fijo, ¿no? Sino que varía. En este estudio menciona 400 años clavados, ¿no? Pero en el estudio que yo les compartí, algunos comentarios que también resaltan bastante, ¿no? 430 años. Entonces, ¿cómo qué hacemos ahora? La gran pregunta. Manejemos estas dos fechas, ¿no? De 400 a 430 años aproximadamente. Eso es lo correcto que podemos hablar si somos historiadores, ¿no? Si podemos también hacer unos estudios. Como lo dije, y el video tal vez no lo menciona, ¿qué pasó paralelamente en ese tiempo con lo que es las tierras de Canaán? Canaán, hermanos, son tierras donde los hijos uno de los hijos de los nietos, en este caso de Noé, fue los que habitaron en ese lugar. No, ustedes saben la historia, como lo mencioné, eh, Cam, uno de los hijos de Noé, y Canaán, el nieto de Noé, fueron los que vieron a su abuelo, ¿no? O a su padre desnudo, embriagado, de tanto festejar de que Dios los había liberado del juicio de las aguas para que pueda ser exterminado la gente que estaba viviendo en pecado, pues, hasta el punto de que el olor o la misma presencia de esta gente llegó a Dios y Dios decidió eliminarlos. Entonces, no había persona perfecta, ni Noé llegó a ese extremo y justamente, ¿no?
Cam y Canaán lo vieron desnudo. Y el juicio de Dios viene, ¿no? Enseguida a través de Noé, que esta gente o esta generación serán los sirvientes, ¿no? Los esclavos de los otros hijos de Noé, en este caso del hijo de Sem, ¿no? Para poder entenderlo esa cronología, los hijos de Sem son los hebreos, ¿no? Los hebreos. Y de los hijos de Jafet, o la genealogía o generación que saldrá de Jafet, uno de los hijos de Noé, será las naciones gentiles. Entonces vuelvo a encaminarme. En ese tiempo de 400 años, Dios todavía les daba misericordia a esa gente que vivía en Canaán, gente malvada, idólatra, que no quería cambiar y que más adelante lo vamos a ver en Josué. Son naciones que fueron entregadas en manos de Dios a Josué para que fuese conquistado y pueda ser erradicado, prácticamente exterminado, ¿no? De las tierras de Canaán donde fluye leche y miel. ¿Por qué menciona esa palabra donde fluye leche y miel? Se da a entender de que son palabras en la cual da a entender el autor a las personas que lo leen, que esas tierras son fructíferas, ¿no? Es como Santa Cruz, ¿no? Usted come, no sé, gualele o, bueno, hablamos de semilla, ¿no? Sandía. Si las deja en algún lugar, la tierra lo que es el clima son propios para que esta plantita de sandía pueda crecer y pueda dar fruto. Entonces, con esa ilustración doy a entender de que Canaán era así, una tierra bendita, ¿no? Es, es bueno analizar, hermanos, este tema, porque después de la esclavitud sucedieron eventos, ¿no? Entonces, lo vemos acá de que José fue uno de los siervos de Faraón, el más querido de la nación de Egipto, pero ustedes saben que el Faraón fue cambiado, ¿no? No todo gobierno a veces permanece para siempre, siempre hay cambios. Entonces, el nuevo Faraón ya no es del agrado de la gente hebrea, sino como lo ve como amenaza porque son gente fuerte, son gente trabajadora y algo en especial que tal vez no está aquí, pero en los comentarios menciona, de que las mujeres hebreas son muy resistentes, ¿no? Son gente muy fuerte, capaz de adaptarse donde están y poder procrear muchos hijos. Entonces Faraón, el próximo Faraón que entra después de la muerte de Josué y los hermanos de José, como lo vuelvo a decir, ve a los hebreos como amenaza, ¿no? De que en algún momento esta gente, como sus características que lo mencioné, se levanten en contra de Egipto y del faraón. Entonces, antes de que esto suceda, Faraón se da cuenta y toma la decisión de esclavizarlos, ¿no? De poderlos forzar a construir pirámides, monumentos, y según la historia general, lo conocemos hasta hoy día, ¿no? En imágenes, porque en vivo no, hasta yo quisiera ir, las grandes pirámides, los grandes monumentos que se hizo utilizando a la gente hebrea, ¿no? La cultura de Egipto era muy reconocida y Moisés tuvo esa formación, ¿no? Por 40 años. Uno de los propósitos es que también se vuelve a ver la mano divina de Dios, es que Faraón quiere destruir a todos los bebés varones, ¿no? Pero como es la mano del Señor, interviene para que Moisés, el siervo de Dios, no fuese eliminado, sino que pueda hallar y pueda tener la gracia del Señor para ser adoptado por la misma hija del Faraón, ¿no? Es increíble, ¿no? Que Dios puede llegar al propósito que Él tiene a una expensa de los enemigos que Él tiene, ¿no? No sé si le ha pasado, pero la gente queda como que no ve la realidad. Es como que Dios pone algo en sus ojos y uno pasa desapercibido, ¿no? Pasa frente al peligro porque Dios lo va protegiendo. Entonces, hermanos, la palabra mismo lo menciona, ¿no? Dios nos escogió incluso antes de la fundación del mundo y sabe quién íbamos a ser nosotros
y cómo íbamos a servir a Dios, porque ese es el propósito, ¿no? De poder adorar al Señor y ser su instrumento útil, ¿no? Entonces, hermanos, es poder pensar bastante cómo la mano del Señor interviene a través de la historia y sigue interviniendo y sigue doblegando corazones, tocando vidas. Algo que tal vez en anteriores estudios mencioné es que las 10 plagas para que Faraón pueda dejar libre a su pueblo, como lo dije, ¿no? Tienen el propósito de poder mostrar la grandeza y el poder de Dios, pero en este estudio también menciona de que Faraón es como que comparado con lo que es el mundo, ¿no? O el diablo en este caso, de que en algún momento él siempre nos va a dar la contra en lo que es los planes del Señor. Tal vez no físicamente o utilizando diferentes medios, pero Él siempre pone en nuestro corazón restos de lo que éramos antes, recordándonos, ¿no? La pregunta que siempre se ha hecho cada persona, ¿no? Y me lo hago yo mismo y le lanzo la pregunta, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Será que todavía en nosotros vive Egipto o lo hemos eliminado por completo? ¿Por qué digo Egipto? Porque Egipto es una comparación de nuestra vida pasada. ¿Será que todavía tenemos inclinación a algunos vicios? ¿Será que todavía nuestro carácter necesita cambiar? Porque antes de llegar a la vida cristiana éramos demasiado aburridos y tal vez en la vida cristiana aún lo somos, pero un poco menos, pero sí seguimos teniendo restos, ¿no? De lo que éramos antes. Entonces, eso es lo que muestra, ¿no? Eh, este estudio, el podernos mostrar cómo está nuestro corazón. Porque en la imagen que vemos aquí, las 10 plagas eran utilizadas para doblegar el corazón de Faraón, muy aparte de mostrar el poder de Dios en cuanto a los dioses egipcios, ¿no? Dios tenía que tocar sí o sí el corazón de Faraón para que liberase a su pueblo. Ustedes han visto y han escuchado que incluso el mismo Faraón no quiso, se rebeló contra Dios y los hebreos, no lo quiso soltar. ¿Cuál punto crítico? Fue la muerte de los primogénitos, ¿no? El poder eliminar a los hijos de los egipcios. No vamos a decir que fue una venganza por lo que Faraón también mató a los hijos de los hebreos y que ahora justamente mueron por esta última plaga los primogénitos de los egipcios, sino que aquí viene el principio, hermanos, de lo que se menciona de la siembra y la cosecha, ¿no? De que todo lo que el hombre hiciese, en algún momento, sea bueno o sea malo, ¿no? Va a cosechar, ¿no? Va a volver a lo que es en la vida diaria, ¿no? Entonces, es bueno también ser prudente en ese sentido. Un punto importante que mencionaba aquí en este estudio, que para que la última plaga no dañase a los hebreos, se va a sacrificar un cordero y en especial se va a tomar la sangre, dando una simbología de que es la primera Pascua, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, aquí es una antesala de lo que iba a simbolizar el cordero en la misma vida y ministerio de Jesús, que él tenía que derramar su sangre para que Dios pueda realmente dar de su misericordia y pueda considerar el pago justo por el precio del pecado, ¿no? El perdón de los pecados. Entonces, hermanos, nuevamente desde Génesis 13 viene lo que es la promesa mesiánica, ¿no? De que de la descendencia de la mujer vendrá el Salvador. Y aquí el prototipo que nos habla bastante acerca de Jesús es Moisés, ¿no? El Moisés de la ley no es igual a lo que es Jesucristo de la gracia. Pero sin ley, dice Pablo, si no hubiera la ley, no hubiera la gracia.
porque la ley nos muestra el pecado, lo malo que es el pecado y cómo exige la ley que se cumpla la voluntad de Dios. Esto dando lugar a la gracia, a la verdadera interpretación y cumplimiento de la ley de la palabra en la vida misma de Jesús. Entonces, todo está, hermanos, armónicamente coordinado, sincronizado. Por eso es importante conocer el fundamento del Pentateuco para luego ir avanzando a través del estudio en otros libros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Están ahí, hermanos? A ver, ¿sí? ¿Se han dormido? ¿Cómo están, hermanos? Pastor, Sí, le escucho. tenía una pregunta Sí, sobre de la esclavitud. adelante, hermano. Estaban en Egipto, ¿verdad? ¿No ve? Esclavizados a causa de esclavizando al propio faraón, al pueblo de Israel. Esa esclavitud, ¿a qué se refería? Porque dice, de allí os saqué, dice, ¿no? Con la mano de Dios mismo, hablando de allí os saqué con la mano poderosa, ¿no ve? Entonces, ¿a qué se refería ese? Porque ahí no da como para colocar, por ejemplo, se hablaría solo de la esclavitud o de la salvación ahí, ¿no? O es que literal, en el género literario, por ejemplo, hablaba de la esclavitud, de esclavizados los israelitas en la mano de egipcio. Entonces, de esa esclavitud es lo que estaba hablando literalmente Dios, o porque eso ya va a Nuevo Testamento. Eso quería comprender un poco más, pastor, sobre eso. Ya, sí, buena la pregunta, hermano. Vamos a hablar un poquito de hermenéutica, ¿no? Hay dos aspectos importantes a entender en la hermenéutica. El hermano mencionaba acerca de la interpretación literal, tal cual se puede entender como lo menciona, o la interpretación simbólica. Tal vez de lo que se menciona tenga una distinta interpretación, pero llevándonos en un contexto ya posterior, ¿no? A lo que viene en el futuro. Entonces, en el libro de Éxodo, literalmente, hermano, habla de la esclavitud que el pueblo de Israel estaba pasando. O sea, Faraón, como lo hemos visto, no quería que esa nación se levante en contra de ellos, así que prácticamente los esclavizó, fueron esclavos, ¿no? Un esclavo no tiene derecho a poder decidir, a poder tomar decisiones, a poder elegir sus líderes, a poder reclamar en situaciones así difíciles, ¿no? Sino que un esclavo siempre va a estar a órdenes de su amo. En este caso era el faraón, en este caso era la nación de Egipto, ¿no? Entonces literalmente estaban esclavizados. Y recordemos que en el Éxodo no, hay el clamor de Israel de decir, sácanos de aquí, ya no queremos vivir en Israel esclavos, envíanos un Salvador, dice. ¿No? Entonces, un libertador en este caso, que es Moisés, que el cual fue elegido en los planes del Señor, con una formación en la cual, hermanos, 80 años fueron los que llevó bastante tiempo para que asuma la responsabilidad de liberar a su pueblo. Entonces, si una vez salido de la esclavitud, ¿no? O sea, literalmente de las manos de Faraón, salen de Egipto, pero lo que menciona Pablo es que tantos años fueron esclavizados que imagínese una persona de adulta de 30 años tuvo sus hijos en la esclavitud. El padre falleció y el hijo que nació ya automáticamente era esclavo, ya tenía que trabajar y su vida estaba condenada a ser hecha de esclavo, ¿no? En forma literal. Pero una vez ya saliendo lo que es de la esclavitud, y ya próximos a poder ingresar a la tierra prometida en Cades Barnea, que era llevaba poco tiempo,
Y algunos videos y estudios dicen que si conectamos el GPS con el celular, prácticamente estábamos a minutos, ¿no? O a horas, pero cerca de ingresar a la tierra prometida, pero por la incredulidad, dice, y por la costumbre de vivir en esclavitud, esa gente no tenía fe, no tenía sueños, no tenía esa mentalidad de decir, soy libre, ahora puedo conquistar la tierra. Y era esa gente ya mayor, con años encima, ¿no? De 40, digamos 30, 40, 50, cansada, y lo único que quería era descansar y tener su comodidad. Y esa gente en su carácter era pues reclamona, ¿no? Porque todo el tiempo lo estaban doblegando, todo el tiempo lo estaban sometiendo, como se puede decir. Y ya estaba acostumbrado a esa vida. De ahí tal vez, hermanos, podemos hablar ya en interpretación simbólica, de que Dios dice, entonces esta gente ya está ya condenada a la muerte, muerte espiritual, vamos a decirlo así, porque el viejo Egipto vive en sus corazones, aún saliendo de la esclavitud donde envía a mi siervo Moisés. Ya entramos ahí a la interpretación simbólica. Murieron ya en el pecado. Por eso Dios dijo y emitió ese juicio de que la generación mayor a 20 años no va a tener el ingreso a la tierra prometida, sino que van a vagar en el desierto 40 años con el propósito de que esta gente ya desconforme y con Egipto en sus vidas, esclavizadas con el pecado, muera, desaparezca. Y la gente menores a 20 años, que en la cual eran jóvenes, podían adaptar su vida y reconocer y ver que Dios tuvo la voluntad de poder liberar con diferentes señales, prodigios y hechos que a través de su siervo Moisés fueron reales. Entonces, hubo un cambio de de ser cambios buenos, importantes, tener esa adaptabilidad, perdón, como Josué y Caleb, de cambiar la forma de pensar, de actuar, de confiar en el Señor. Entonces, ahí también se puede ver de que en el sentido simbólico alcanzaron lo que es la fe, ¿no? El poder creer en Dios. Reflexión en este tiempo que ahorita me llega, hermanos, y quiero hacer una pausa. ¿Nosotros a qué generación pertenecemos? A esa generación mayor de 20 años que está acostumbrada a poder trabajar conforme la tradición, conforme lo que ha aprendido en el tiempo que ha estado viviendo en la iglesia. Y no digo que es malo, es bueno. O somos la generación como Josué, que cree en el Señor, que tiene ese amor y entrega, el decir, vamos a hacer tal vez algo diferente, pero con el fundamento de la palabra. No estoy diciendo que también el mundo va a ingresar a la iglesia, que en algunas iglesias se está tomando muy al extremo, ¿no? Toda estrategia hacen para agradar el corazón de las personas que no son creyentes con el propósito de poder, entre comillas, evangelizar. Pero lo que están haciendo es mostrar a los demás un falso testimonio, una iglesia vendida al pecado, dando tal vez preferencia a las personas, dándoles lugar a ellos y no tanto así cuidando lo que el Señor exige de la iglesia, que sea una iglesia santa. Entonces, hermanos, eso es lo que puedo responder acerca de la pregunta que me dijo, hermano. No sé si respondí. Pastor, muy bueno, pastor, para nosotros, porque en realidad para comprender todo esto nos ayuda a nosotros, porque si ahí nos quedamos también otra vuelta más, tenemos otras preguntas. Así, muchas gracias, pastor. Otra pregunta que tenía del maná, pastor, porque maná, por ejemplo, hablando literalmente, es misma cosa, es maná que ellos recibieron del cielo, ¿verdad? Entonces, que Dios los había saciado. Ahora también, si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice del mismo maná? Porque dice, Moisés nos dio maná, mi padre os dio a través de Moisés maná,
pero el verdadero maná ya se refería al Nuevo Testamento. Ese poquito más también quería comprender. Otro es, el problema es de administrar Moisés, porque va Jetro, ¿verdad? Que Sí. Dios usa para que lidere, porque no sé cómo fue que él no pudo liderar, pero Dios usa a Jetro para que dijese, solito estaba llevando, pero escoge varones dignos ante Dios. Para nosotros ese liderazgo que él asumió puede usar personas para que nos ayude a nosotros, como hoy podemos ver, porque él es quien asumió el liderazgo para conducir el pueblo de Israel a Canaán, ¿verdad? Entonces, ese punto más del maná, pastor, nada más. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermanos, por tu pregunta. Son muy buenas. Ya, acerca del maná, claro, Dios sí sacó a Israel de la esclavitud. Israel en la actitud de queja, dice, ¿y ahora qué vamos a comer, Moisés? Nos vamos a morir en el desierto. Entonces, Moisés intercede por su pueblo y la provisión del Señor cae del cielo, ¿no? Si vamos al Génesis, en lo que es el huerto de Edén, el primer hombre que es Adán y Eva no tenían necesidad de comida, ¿no? La misma naturaleza que Dios ha creado, los frutos, les daba el sustento. Ahora, si vamos al Éxodo, nuevamente sucede lo mismo. A pesar de que el hombre había pecado, pero el amor del Señor es tan grande que cae alimento del cielo, ¿no? Nos dice que en la mañana ya el maná estaba ahí. Y ese alimento, hermanos, no era para poder guardarlo, como algunas veces lo acumulamos las cosas, ¿no? El alimento, perdón, sino que era para comer ese mismo día, ¿no? El poder repartir y que todos puedan comer. Entonces, si lo guardaban, como era un alimento natural y provisión del Señor, llegaba a fregarse, dice, ¿no? Mostrándonos de que la provisión del Señor es a diario que nos llega, ¿no? La bendición de Dios. En el aspecto, ahora en la interpretación literal, fue así en la historia en el Éxodo. Pero como decía el hermano, eso nos lleva también al Nuevo Testamento a decir que el maná es Jesús, ¿no? El cual es nuestro alimento, el cual nos da de la palabra. Recuerden en la tentación, y esto lo vamos a ver en lo que es en la materia de evangelios, ahí nos menciona que Cristo es el maná. Venid a mí, dice, todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar, descanso, descanso en la provisión. Vengan, dice, yo les daré alimento. Y en la tentación, dicen, el diablo se le presenta y le dice, no, convierte esta piedra en pan y come. Pero ¿qué dice el Señor? No todo, no siempre el hombre vivirá de pan, sino de todo alimento que venga de la palabra del Señor. Entonces nosotros como personas de carne y hueso necesitamos, claro, alimentarnos, pero entender también de que Dios es nuestra provisión, pero muy aparte de eso, necesitamos del alimento espiritual que es la palabra. Y ahorita ustedes, mis hermanos, se están alimentando, pero no solamente lo estoy alimentando para que usted engorde espiritualmente, sino para que usted pueda compartir, como el río Jordán, que llega agua, pero no se queda estancada ahí, sino que sale a poder nutrir otras tierras. Y en algún momento tal vez usted, si se queda estático, tal vez va a llegar a ser como el mar muerto, alcalino, salino, donde ninguna especie, ya sea de vida anfibia o pez, va a vivir, porque dentro del mar muerto, como su nombre lo dice, muere, ¿no? Así que no acumulemos toda esta información, sino que sigamos, hermano, compartiendo. Ahora, lo que decía acerca del liderazgo, mi hermano, buenas preguntas. Vamos a hablar eso en la materia del liderazgo. No sé si está en el plan, pero cuán importante es, hermano, trabajar en equipo, ¿no? Moisés tal vez quería asumir la responsabilidad del solo, pero cuánta gente había, hermano, de Israel que él tenía que tomar atención. Si yo ahorita nomás, hermano, estoy un poco difícil con 39 estudiantes. Necesito ayuda. Imagínense cuánta gente tenía que liderar Moisés. ¿Qué le dijo su suegro?
no hagas esto, porque te vas a cansar rápido, ¿no? Así que nombra, dice, personas de confianza como ancianos, ¿no? Para que puedan ayudarte y puedan atender ordenadamente y coordinadamente las diferentes necesidades y puedan solucionarlo. Entonces, de esa manera Moisés aprendió a trabajar y en la organización también los dividió por tribus, ¿no? Para nombrar jefes de tribus y su conformación en cuanto a liderazgo. Entonces, pedirle, hermanos, si usted es un líder, tenga su equipo de confianza, pueda pedir al Señor sabiduría. ¿Quiénes lo van a hacer? El Señor se va a encargar de poder enviar a esas personas para que usted trabaje en equipo. Nada más, mis hermanos. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a tomar un tiempo de descanso de 10 minutos, ya, y vamos a retornar ya en la parte final. ¿Está bien, hermanos? Amén, pastor. Amén. Descansemos 10 minutos. Bien, hermanos, vamos a nuevamente entrar a las clases. Ok. ¿Pueden confirmar si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, pastor. Ya. Voy a volver a salir. No sé si he conectado el audio. Ah, sí, está con audio. Ahora sí, nuevamente. A ver. Ya. Vamos a ver la segunda parte del Éxodo en este estudio del método inductivo, que es muy interesante. ¿Ya? ¿Me confirman si está con El audio? libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, Se escucha el audio, hermanos, ¿no? Sí, pastor. Ya, ahí les dejo. confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna.
Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer: eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. En el primer relato, el tema del próximo libro. Por ahora, Bien, hermanos, esta es la segunda parte del Éxodo. Quería mostrarles este fondo para que podamos conversar, ¿no? Como ustedes pueden ver, en el libro de Éxodo se remonta en la segunda parte cuando Dios recibe los 10 mandamientos. 10 mandamientos en la cual se menciona la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil. La ley moral, el cómo podernos llevar bien entre nosotros. La ley ceremonial, el cómo debemos adorar a Dios, qué requisitos pide. Y la ley civil en cuanto debemos obedecer, cómo podemos obedecer a nuestras autoridades. Israel estaba entrando
a ser parte de una nación con todo y lo que es la constitución política de un estado, podemos decirlo así, los 10 mandamientos, el decálogo, donde todo estaba ordenado y podía ser reglamentado después para que Israel fuese una nación grande a través del pacto que Dios hizo con Abraham y el cual nos menciona que se iba a restaurar, ¿no?, la comunión de su pueblo con Dios. Pero hay algo importante resaltar de que el pecado o la esclavitud que tenía Israel no dejaba, ¿no?, que pueda salir de sus vidas, sino que a pesar de lo que Israel vio en cuanto al poder de Dios, seguía inclinándose a esa actitud, a ese pensamiento de esclavo y de pecado, ¿no? Con una falta de paciencia, como lo hemos visto, aun cuando vieron todo el poder de Dios, siguen dudando de que si realmente Dios existe. La gente, en ese tiempo los hebreos querían ver un Dios visible, a pesar de que nuestro Dios es invisible. ¿Qué es lo que sucede con nosotros después ya, si lo llevamos en un contexto actual, presente? La gente todavía tiene esa tendencia, ¿no? De poder reconocer a un Dios visible antes de poder reconocer a un Dios invisible. Por eso se ha creado diferentes monumentos, no, dioses, ¿no? Que podemos tener que podemos observar en las diferentes iglesias que no son evangélicas, ¿no? E incluso se le hace fiesta, se le reconoce, se le adora, se en honor a ese Dios o a esa deidad se le hace diferentes cultos, ceremonias y a veces extremos, ¿no? Que el diablo toma esas formas para poder recibir esa honra. Entonces, hermanos, el hombre tiene esa actitud, como lo he mencionado, literalmente tal vez salió de la esclavitud, pero en el aspecto simbólico aún hay esa esclavitud en el pecado. ¿Quién nos puede liberar? Nosotros somos libres, ¿no? Por medio de Jesús, como lo mencionó en la primera Pascua, por lo que es el precio de la sangre para aplacar la ira del Señor y poder pagar el precio de aquello que Dios exigía como Dios justo, el precio por el pecado, que es la muerte, y sin derramamiento de sangre no hay tal perdón, ¿no? Entonces, hermanos, luego habla acerca de lo que es también el tabernáculo. El tabernáculo, en cuanto a lo que es la construcción y su simbología, nos da una representación real en lo que es Cristo, ¿no? Si hablamos del candelero de oro, perdón, con sus 7 extremos, nos habla acerca de que Cristo es la luz, ¿no? Para nosotros. Y que en el mensaje a las 7 iglesias, como lo dije, los 7 extremos del candelero simbolizan las 7 iglesias en Asia Menor y que son protagonistas luego para recibir las profecías, ¿no? A cada una de las iglesias y cómo en lo que es en el panorama bíblico o la escatología, cómo iba a ser pasando la iglesia, perdón, por diferentes etapas escatológicas según las iglesias en Asia Menor, cómo iba a ser el comportamiento, a eso quiero llegar, ¿no? Entonces, es un estudio importante si vamos a hablar acerca de esa materia de escatología en el seminario y llegando también al libro de Daniel y Apocalipsis. Pero sigamos en lo que es el estudio de Éxodo, ¿no? La presencia de Dios quería estar con su pueblo. Por tal motivo, se le pidió a Moisés que pueda construir el tabernáculo de reunión, ¿no? Es algo importante el poder notar, la cúspide, el tema central del Éxodo fue la liberación, pero lo más sobresaliente fue que la presencia de Dios habitó con su pueblo. Israel era llamado a ser ejemplo entre las naciones y eso es lo que Dios quería, ¿no? Israel que pueda reflejar que hay un Dios que existe y que hay un pueblo que Dios escogió y que a través de ese Dios todas las naciones puedan ser benditas. Pero como ustedes saben, la historia no fue así. Israel fue la nación que más ofendió al Señor, que más equivocaciones tuvo.
y que eso le costó incluso ser desterrado de su propia tierra en varias oportunidades. La primera vez fue 70 años de cautividad por lo que es el imperio babilónico. Luego viene después ya del primer siglo, cuando termina uno de los apóstoles de Jesús, Juan, empieza a cumplirse la profecía de que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra y que la nación de Israel iba a ser de alguna manera eliminada y dispersada en cuanto a sus habitantes. Hasta hoy en día, hermanos, ¿no? Todavía no se puede consolidar bien la nación de Israel, aunque sí ya es reconocida como un país, pero falta, ¿no? Para poder concretarse la construcción del tercer templo. Y si hablamos en profecía, es importante, ¿no? Considerar todas las noticias en cuanto suceden en Israel como el reloj de Dios, ¿no? Todo lo que ahí suceda nos da la alerta de que la venida del Señor está cerca, ¿no? No quiero desviarme, pero eso es lo que simboliza, hermanos, el tabernáculo. Eso es lo que también nos da a entender cómo era considerada Israel en ese tiempo y hasta hoy en día, y que gracias a lo que es Israel, nosotros también llegamos a ser un pueblo escogido, a Israel, atados, ¿no? Por el Espíritu Santo, a ser reconocido como gente santa, naciones santa, ¿no? Como es considerada la iglesia, el cuerpo de Cristo. Preguntas hasta aquí, hermanos. Eh, Hermanos, sí, dígame. eh, Pastor, tengo una pregunta sobre la ley. Ya. Eh, los mandamientos, en realidad, como dice, hay 10 mandamientos y sobre esto aún se aplica para nuestras vidas en el Nuevo Testamento, porque allá ya se ve, como por ejemplo, todo resumido. Entonces, ¿cómo podríamos ver? Porque estoy viendo en algunos lugares que el mandamiento ya no hay así, como quien ya no vale esa ley, los mandamientos. Eso es lo que un poquito estoy viendo sobre ese lado. ¿So nos podías explicar? Aparte de eso, estoy viendo también los diezmos. Solo Ah, es ya. pastor, porque ¿quién estableció los diezmos? Es una confusión también sobre esto, pastor, estoy viendo y necesitaba preguntar para no confundir, porque los diezmos fueron establecidos desde Abraham, creo que cuando cuando fue a ganar y le ofreció, no fue por Dios. Todo esto, pastor, quería nos aclares un poquito más sobre esto, pastor. Nada más, muchas gracias, pastor. Sí, cuando hablamos de los 10 mandamientos, es el decálogo que Dios da a su pueblo para que pueda tener una vida en orden, ¿no? Y pueda, como lo dije, mostrar de que hay una nación que Dios escogió para ser de testimonio y que otras naciones imiten lo que es la nación santa que Dios había escogido. A partir de los 10 mandamientos, que esto se escribe en el Antiguo Testamento, muchos predicadores maestros tal vez afirman de que ya en este tiempo, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, ya no tiene su vigencia porque ha sido promulgada en el tiempo de la ley hace muchos años. Pero la palabra del Señor dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dándonos a entender de que la palabra del Señor es integral, tanto Antiguo y Nuevo Testamento con sus 66 libros, de que aún sigue vigente, ¿no? No podemos, y no creo que ningún maestro se atreva a decir que la ley ya no es importante, sino que a través de la ley, y nosotros hermanos estamos estudiando el fundamento que es el Pentateuco, de cómo desde Génesis 3:15 se va preparando el plan de salvación hasta llegar a lo que es el Nuevo Testamento con los evangelios en la persona misma de Jesucristo. Y que todo lo que estamos viendo, hermanos, desde lo que es la Pascua, desde lo que es el tabernáculo, y vamos a ir viendo más adelante,
todo va en la persona misma de Jesucristo, la representación anterior a lo que viene a ser Cristo, el cual lo representa. Ahora, ¿por qué la gente se anima a decir que los 10 mandamientos ya no son tomados en cuenta en este tiempo? Porque Jesucristo resumió en 2, pero debemos tomar algo en cuenta. ¿Por qué Jesucristo resumió de los 10 mandamientos en 2? Jesucristo fue, como nosotros sabemos, el cumplimiento de la palabra del Señor. Él no vino a quitar nada ni a abrogar, sino a darle el verdadero cumplimiento de lo que es la palabra del Señor y la ley misma. Entonces, si ustedes pueden estudiar y bueno, espero nuevamente encontrarnos con ustedes en lo que es la materia de evangelios, hay una palabra clave que él menciona, que es el amor. Dice en el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, o sea, básicamente con todo nuestro ser. Y amarás, dice después el segundo mandamiento. ¿Qué palabra hay reiteradamente mencionada? Amor, amar. Y si esto, hermanos, lo traemos a los 10 mandamientos, dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué relación tiene con el mandamiento que Jesús mencionó? Amarás a tu Dios. Y si amamos a Dios, como lo queremos hasta hoy en tiempo, no vamos a tener otro Dios. O sea, si lo transportamos al Antiguo Testamento, si amamos a Dios, estoy parafraseando, no tendremos dioses ajenos delante de Él, porque Él será nuestro Dios porque lo amamos, lo queremos. ¿Sí? Segundo mandamiento, no adorarás imágenes. Amamos a nuestro Dios y lo respetamos y lo queremos como Él es un Dios invisible, ¿no? Un Dios que tal vez para nosotros, para mí, hermanos, es mejor si no tiene una imagen, porque de esa manera no voy a estar llevando a todo lado esa imagen de Dios como un amuleto, de que lo voy a tener en mi bolsillo o en mi billetera o en el vehículo o en mi trabajo, de que Dios está conmigo. ¿Por qué es invisible? La pregunta que siempre me hice. Porque puedo imaginarme a Dios en muchas formas y puedo tenerlo como un Dios poderoso que Él puede estar en todo lugar, como dice uno de sus atributos, omnipresente, ¿no? Por más de que se me rompa la imagen de Dios, yo sé que Dios está ahí conmigo, ¿no? Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque amo al Señor y no puedo utilizarlo el nombre de Dios como algunos predicadores hoy en día lastimosamente estoy escuchando. Dios me dijo, después de que muera mi primera esposa, Dios me dijo que debo tener una segunda esposa. Es más, le dije a mi esposa, dice, no sé si es familiar esas palabras que estoy mencionando. Es increíble cómo podemos decir o utilizar el nombre del Señor para nuestro beneficio propio, y siendo que en uno de los mandamientos dice que no podemos tomar el nombre de Dios en vano, el tercer mandamiento, porque amamos a Dios. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si en el Antiguo Testamento era el sábado un día importante, donde tal vez los fariseos exageraron al reglamentar de que no se podían ni caminar kilómetros, menos se podía dar alimento a los animales, Jesús dice, no sean hipócritas, los animales necesitan comer y por eso se necesita ese día también alimentarlos. ¿O ustedes no caminan y están ahí estáticos? No, no lleven al extremo cosa de que dice Jesús a sus fariseos, ni ustedes mismos pueden cumplir y aún así quiere que se exija a la gente, a los hebreos. Entonces, la real aplicación de este mandamiento es, si yo amo al Señor, guardaré ese día de reposo para santificarlo. Tal vez en especial la iglesia hoy día es el domingo, pero no solamente ese día, sino todos los días. Vive para el Señor como si fuera el último día, ¿no? Esa es una pregunta, reflexión, que no sé si podemos cumplirlo, hermanos, pero debemos hacerlo porque amamos al Señor. Quinto mandamiento, y ahí voy a quedarme, hermano, porque me voy a llevar bastante tiempo y no sé hasta qué hora voy a hablar. Dice, honra a tu padre y a tu madre.
¿Qué dice más adelante en la palabra del Señor? Que este mandamiento viene con promesa. O sea, no es solamente que dice que así está reglamentado que tú debes honrar, amar a tu padre y a tu madre, sino que viene con premio, ¿no? Mandamiento con promesa, para que te vaya bien y puedas vivir días mejores y muchos años para celebrar cumpleaños, por así decir, ¿no? Entonces, honramos a nuestro padre y a nuestra madre, y a nuestra madre, porque nuestro Padre espiritual así nos los muestra. Él, él vive nuestro Padre físico y nuestra familia, porque Él es nuestro Padre espiritual. Entonces, puedo seguir hablando, hermanos, pero quiero dejarle este pensamiento, ¿no? O esta interpretación de que la Biblia es integral. El Nuevo Testamento sin el Antiguo no puede, no puede enseñarse, porque le va a faltar como se dice, el tomo 1. El tomo 2 sin el tomo 1 no puede existir. Y si solamente se escribe el tomo 1 y no el tomo 2, entonces ahí estamos perdidos porque todo es ley. Y el tomo 2 explica, sin la ley no hubiera existido la gracia, ¿no? Entonces, hermanos, es integral. Por eso la Biblia, en la materia de introducción a la Biblia, no sé si lo han pasado, la Biblia dice se explica sola. Y todo predicador y todo maestro debe tener referencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y eso es lo que, hermanos, resalta este método inductivo, porque va partiendo de lo general a lo específico, a lo profundo, a lo que Dios quiere hacer. Listo, mi hermano, no sé si responde tu pregunta. Muy bien, pastor. Es muy importante para nosotros esa aclaración, pastor. Asimismo, pastor, o sea que el Nuevo Testamento solo leeríamos dejando la historia que es, creo que no encontraríamos una validez de la creación, yo creo, así mismo es, pastor. Entonces, es muy importante, pastor. Acerca todavía tenía de la idolatría. Hoy en día lo mismo es que nos pasa, a veces escucho muchas veces en las prédicas, en los cultos, tenemos a veces traducciones diferentes o mensajes muy diferentes, pero muchas veces valoran a las personas que comentan. Pero en realidad, como usted mencionó, no debemos salirnos de la escritura. Si hablo fuera de la escritura, yo creo que de nada sirvió, ¿verdad? Entonces, esos puntos son muy importantes para nosotros a no alejarnos de las escrituras. Eso nos ayuda a mantenernos en orden bíblico, pastor. Nada más, muchas gracias, pastor. Sí, mis hermanos, lo que quiero es que ustedes se formen siempre con el fundamento de la Biblia, tanto para predicar como para enseñar. En homilética, hermanos, en esta materia se habla bastante del arte de preparar y predicar la palabra. Entonces, debe estar siempre fundamentado todo nuestro mensaje, nuestra enseñanza, con pasajes bíblicos, porque el que no utiliza la palabra del Señor es como que yo estoy contando mi historia, que algún motivo, algún momento podría ser un testimonio, pero si no hay un alimento espiritual conforme a la palabra, entonces realmente hemos robado el tiempo de los hermanos, ¿no? Entonces, espero, hermanos, el poder llegar a su corazón y que ustedes puedan tomar muy en serio esto, ¿no? De que es necesario sí o sí tener referencia en cuanto a la palabra del Señor. Muchas gracias, mis hermanos, por este tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a tener Pastor, entonces, sí, tengo otra dígame. pregunta que no es de, de aquí, del estudio que estamos estudiando aparte. Fuera una pregunta, por ejemplo, acerca de los por ejemplo, arqueólogos y de los científicos. Parece que ellos cuentan mucho más. Parece que es como decir las galaxias, hasta más allá, donde su mente les lleva más profundo. Y la gente parece que como fuera
creer en eso y dejar la Biblia. Entonces, eso, en muchas ocasiones he visto eso, ese punto acerca de los científicos. Arqueólogos, por ejemplo, veía que hoy día mismo esa pregunta, veía ahí mismo está Pastor, acerca de los dinosaurios. En la mente me entraba, si algo la Biblia no dice, ¿cómo puedo yo pensar más allá? ¿Será que creó? ¿Será que aquel existe? Tenía graves preguntas, pero la Biblia de esto ya no habla más. Eso era, pastor. Me tuve hartas preguntas sobre lo que Ya, mandó usted, pastor, y me ayuda mucho a pensar. A veces no habla de esto, ¿verdad? Y sí. queremos que hable la Biblia a nosotros. O sea que queremos meter nuestro pensamiento a la Biblia, pero es algo oculto, misterio, digamos, ¿no? Solo eso, Sí. pastor. Sí, bueno, a ver, mi compromiso, hay harto que hablar. Ya, ¿por qué digo? Porque esta materia en la universidad es un semestre, son como 5 meses y se estudia bastante. Entonces yo lo estoy comprimiendo, pero les voy a dar un pantallazo nomás y lo voy a dejar picado para que usted diga, quiero saber más. ¿Qué hay de las pruebas arqueológicas de los dinosaurios? Las huellas, los restos fósiles. En Bolivia mismo, no me acuerdo ahorita en qué departamento, pero hay huellas. ¿Será que los dinosaurios existieron o no existieron? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la existencia de ellos? ¿En qué tiempo cronológico, en qué capítulo, versículos los encontramos? Porque, como dice el hermano, no hay, ¿no?, unas pruebas que diga dinosaurios que existieron, ¿no? Entonces, tal vez la arqueología, como dice el hermano, algunas películas nos han mostrado, ¿no? Con Jurassic Park y todo, entonces nosotros quedamos sorprendidos. Pero sí, hermanos, hay un profesional científico, pastor, arqueólogo, que yo pasé clases con él, menciona con fundamento bíblico que sí, los dinosaurios fueron reales, ¿sí? Entonces, eso lo voy a compartir en otra clase por el tiempo que ya se nos está alargando. Le quiero compartir, hermano, y voy a preparar estos días para mostrarles. Incluso hay un libro y a ver si puedo subirlo digitalmente, hermano, para que usted tenga en su biblioteca, pero no me comprometo todavía. Ya puedo hablar mucho bien, pero el tiempo me falta, a veces tengo diferentes actividades. Muchas gracias, mis hermanos. Entonces me despido de esta clase, recordándole que tiene tarea para entregar el día sábado y que el lunes vamos a descansar por el feriado de carnaval. Lunes y martes no hay actividades, pero me imagino que a nivel iglesia donde usted se encuentra hay campamentos, hay retiros, entonces por eso no me animé a pasar clase, así que descansamos el lunes, retornamos el miércoles, hermanos, ¿ya? Y ese día de las clases del lunes tenemos que reponer algún día, y eso quisiera que usted me sugiera qué día podemos hacerlo para reponer esa clase y terminar justamente en el calendario y cronograma establecido la materia de Pentateuco en del mes de febrero, ¿ya? Y Dios permita que después en el próximo mes, en marzo, si es la voluntad del Señor, que yo sea su maestro en otra materia, que así sea, ¿no? Si no, entonces algún día nos encontraremos. Que Dios me los bendiga y voy a pedir por favor a nuestra hermana Giovanna que pueda despedirnos en oración final. Hermana Giovanna.